nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria, adora al que vive y reina, adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Y Dios está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, y postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Bendito es el nombre de Dios. Dios bendiga a todos, amados hermanos, en este día.
Vamos a cederle el lugar a nuestro hermano Antonio, que nos estará trayendo el día de hoy la palabra, a explicarle a usted, a mí, qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Alabado sea Cristo. Amén. Dios bendiga a mi hermano David, hermano. Dios bendiga a los que nos escuchan a través de este medio. Y Dios pone el medio, hermanos. Siempre la iglesia sigue perseverando, sigue caminando. Ahorita, en este tiempo, a través de este medio, vamos a meditar hoy en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, amén, capítulo 9. Vamos a ver del verso 1 al 8. Y vamos a hablar el tema de hoy de Jesús y el hombre ciego, ¿verdad? Vamos a estar meditando en esta palabra, hermanos. A veces parece las cosas que estamos solos, que estamos desprovistos, que estamos abandonados, que no tenemos esperanza, pero viene Jesús y nos cambia nuestra vida, amén. Vamos a estar meditando. Le invito a que lea ahí en Evangelio de San Juan capítulo 9 y vamos a ver del verso 1 al 8. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego de su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendito tu nombre, Señor, tu palabra, tu espíritu, tu presencia, Señor, tu poder, tu gracia y tu misericordia en esta hora. Tu bendición, que si no fuera por ti, Señor, no estaríamos aquí hoy. En este nombre, que es sobre todo nombre, Señor, te pedimos, Padre, bendice tu palabra, bendice todo lo que hagamos en tu nombre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y guárdenos en todo tiempo, en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar meditando, hermanos, en esta palabra. Y bueno, había habido muchos ciegos en el tiempo de Jesús. Y toda la gente, había habido otro ciego que dicen que clamaba a Jesús. En otro también, hermanos, otros que estaban lisiados, le gritaban al Señor que tuviera misericordia. Este ciego, hermanos, no estaba clamándole al Señor, no le estaba clamando. No le dijo: Señor, sáname, no le gritó, no le llamó. El Señor pasaba por ahí, lo miró, lo observó y tuvo misericordia de él. Y voy a leer el versículo 1, dice: y pasado, fíjese lo que dice: pasado Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, lo vio. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Hermanos, Jesús dice que pasaba por ahí y lo vio a este hombre. Y este hombre era ciego desde su nacimiento. En aquellos tiempos, cuando una persona nacía ciego, porque como le repito, había gente que había sido ciega por enfermedad, que había quedado ciega. Pero cuando alguien nacía ciego, algunos decían que era tal vez por un juicio de Dios. En aquellos días nacía gente, hermanos, hasta sin nada en la cuenca de los ojos, vacíos, sin vista, sin nada. Otros nacían con grandes defectos, o sea, eran ciegos completamente desde su nacimiento. Y por eso ahí los discípulos le preguntaron si era a causa de su pecado, de sus padres. Y le dicen: ¿quién fue el culpable, sus padres
o él, uno de los dos. Dice, ¿quién fue de los dos el culpable? Entonces Jesús dijo, ni sus padres. Vamos a ver esto, dice. Respondió Jesús, ni este pecó. Fíjense bien, hermanos. Dice, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay mucha gente, hermanos, enferma allá afuera que no conoce a Dios. Gente justa, gente que no ha hecho cosa mala o cosa buena, pero por alguna causa, por alguna razón, están enfermos. Y dice, y esas personas no buscan a Dios, pero hay veces que Dios va a donde están ellos. Jesús, hermanos, si usted medita en esta palabra, tal vez en su casa pueda ver otra vez esto, puede entender que Jesús no descansa. Jesús va a donde está la necesidad, aunque no se le llamó a Jesús, porque este hombre, hermano, no clamó, no le dijo, Señor, Señor, Hijo de David, ven, ten misericordia de mí. No, el Señor llegó, tuvo misericordia de él. Y dice en el versículo 4, conviéneme, dice, Jesús le dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió. Amén. Pero antes en el verso 13 se me estaba pasando, Jesús dijo, ni este pecó ni sus padres, pero dice, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué dijo esto el Señor, hermano? Porque Dios iba a obrar, iba a hacer algo en la vida de este hombre y luego lo iba a usar. Amén. Como a muchos ha usado el Señor cuando venimos a sus pies. Pero el Señor dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Esto se refería al Señor que mientras había esa vida que Jesús estaba vivo en este mundo, Él podía obrar. Amén, hermanos. Y dice, cuando la noche viene nadie puede obrar. Dice, entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate al estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Fíjese bien, hermano, dice que este hombre no veía. Cuando él obedeció lo que el Señor le dijo. Y esto es importante porque nosotros con trabajo a veces obedecemos al Señor. Este hombre no le conocía, no le había buscado, pero le obedeció. Dice que él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y dice que este hombre escuchó lo que Jesús le dijo y obedeció, pero no había ahí alguien, hermano, todavía estaba ciego. Cuando él dijo, tuvo que ir, no sabemos cómo llegó ahí, porque estaba ciego todavía. Tenía que ir a lavarse, pero él por fe lo hizo y fue como pudo. Dice, y fue entonces y lavóse, primero se lavó, dice, y luego, y volvió ciego. Volvió viendo, alabado sea Cristo, amén. Volvió viendo. Fíjese lo que dice el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Amén. Y miren, hermano, muchos de nosotros, a veces, yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, a muchos me decían que tú no eras el que andabas allá drogándote, que tú no eres el que andabas así. A muchos cristianos les han dicho, es que tú antes eras esto, tú antes eras así, eras asá. ¿Sí eres tú o es otro? Y dice aquí, hermanos, que ellos decían, este no es el que andaba mendigando. Y se preguntaban, ¿por qué, verdad? Dice el verso 9, unos decían, este es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Alabado sea Cristo, amén. Él decía, yo soy. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiéndole, dijo el hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hermanos, después de aquí, no, vamos a detenernos un poquito aquí. Después de esto, hermanos, empezaron a preguntar, ¿verdad?, al ciego, más adelantito, porque está muy largo aquí. Solamente voy a enfatizar, voy a ver un poquito el versículo 13. Amén, ponga atención en el versículo 13.
Dice, y llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Amén. Lo llevaron a los fariseos. Amén. Primero la gente se empezó a preguntar quién era ese hombre, si él era, si no era. Después, como estaban confundidos, después lo llevaron a los fariseos. Después los fariseos lo empezaron a interrogar, le empezaron a preguntar. Y este hombre, hermanos, ya cuando veía, este hombre no solo había sido sanado de la vista, este hombre había sido sanado, había sido perdonado también de sus pecados. Él ya era otra persona, porque ahora podía encarar a estas preguntas, podía responder, podía, incluso, hermano, se puso a hablar con los fariseos. Estoy diciendo esto, hermano, para no leer todo lo que vamos a leer aquí, es muy largo, usted lo puede leer en su casa. Voy a leer solamente el versículo 16 un poquito. Fíjese lo que dice. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado, dicen, porque Jesús decían que lo había sanado en día sábado y no era permitido. Dicen, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, o sea, hablando de Jesús, hacer estas señales? Unos decían, pero si es pecador, ¿cómo puede hacer estas señales? ¿Cómo puede hacerlo? Había disensión entre ahí mismo los fariseos y había disensión entre ellos. Dice, vuelven a decir al ciego, fíjese bien, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? ¿Tú qué dices? Dice. Y él dijo que es profeta. Fíjese bien, amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermanos? Luego dice, mas los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. Ahora ya los padres, primero la gente estaba confundida, después los fariseos también estaban confundidos, y al último llaman a los padres para estar seguros. Si yo estaba viendo esto en la casa, hermanos, si usted se da cuenta, primero la gente no sabía si era el ciego o no, y fueron a los fariseos. Después los fariseos también no estaban muy seguros y dijeron, vamos a ver a sus padres. Y después, hermano, cuando los padres, aquí se pone un poco más difícil la cosa, porque los padres tenían temor a ser echados de la sinagoga. Y ahorita le voy a decir, hermano, una cosa. Ellos prefirieron que su hijo se fuera. Ahorita le voy a decir por qué y dejarlo. Ese hijo, ¿sabe qué era lo que le esperaba, hermanos? Tenía que ser excluido de su tierra, de la sinagoga. Iba a ser como un extraño, no iba a tener derechos, no iba a tener, porque así pasaba en esos tiempos a los que creían en Jesús. Y aquí los padres, fíjese bien cuando en el versículo 18, más los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y preguntáronles diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decías que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Respondieron los padres, dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Alabado sea Cristo. Ellos no negaron esto, hermanos, no lo negaron. Pero en el versículo 21 dicen, mas ¿cómo ve ahora? No sabemos, dice, no sabemos. Ellos lo sabían, pero tenían temor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice, mas ¿cómo ve ahora? No sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, dice. Preguntadle a él, hablará de sí. Él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Ya habían dicho ellos que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, iba a ser hecho fuera, lo iban a echar de la sinagoga. Y no solamente de la sinagoga, hermano, los echaban les quitaban todos sus derechos. No tenían derecho a la escuela, no tenían derecho a muchas cosas, a muchas necesidades básicas. Los judíos a los cristianos les quitaban muchas cosas, muchos beneficios que tenían los judíos, pues todos los despojaban de todo eso. Entonces, ya estamos terminando. Ponga mucha atención porque vamos a ser breves,
porque es muy largo esto, pero vamos a enfatizar solamente en el final, amén. Fíjense lo que dice. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeronle, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Alabado sea Cristo. Ellos decían, bueno, mira, este hombre es pecador. Y el hombre les dijo, mira, yo no sé si es pecador, yo no lo sé. Yo nada más sé que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Pero ellos insistían. Y dicen, respondiéndole, ya lo has dicho y no habéis atendido, porque lo queréis otra vez oír. Les dijo a ellos, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas a este no sabemos de dónde es. Fíjese bien, hermano, porque al final, fíjese quién estaba más ciego. Estos que tenían supuestamente la ley de Moisés, no entendían, no podían ver con sus ojos físicos, no podían ver quién era Jesús. Estaban más ciegos que este hombre había estado. Dice el verso 30, respondiendo a aquel hombre y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle, en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas, y echáronle fuera. Hermano, este hombre, y quiero decirle que cuando este hombre ya no tenía nada. Sus padres como que lo habían hecho a un lado. Los fariseos, los sacerdotes, estaba expulsado de su familia, de su nación. No tenía nada. Ahora quiero decirle una cosa, hermano. Muchas gentes, muchas personas están sin nadie. No tienen nada, no tienen de dónde agarrarse. No tienen, hermanos, a nada en esta vida, a nada, no tienen nada. Están enfermos a punto de morir. Algunos. Otros están sin dinero. Otros están en la cárcel sin poder salir. Algunos con una enfermedad incurable. Pero para ser más claro, hermanos, hay gente que no tiene nada, que ya lo perdió todo. Y cuando alguien pierde todo, viene Cristo. Alabado sea Jesús. Y está ahí con nosotros. Jesús ya había venido a este hombre. Y ahora este hombre ya podía ver. Ya podía mirar, ya podía ver las cosas. Pero ahora ya tenía la vista, pero había perdido todo. Lo había perdido todo. Y Jesús, hermanos, cuando tú pierdes todo, cuando yo pierdo todo, cuando no tenemos nada, hermanos, y cuando ya probamos todo y no podemos salir de ese problema, de ese vicio, de ese mundo en el que andábamos, esa vida, no podemos. Tratamos de una manera, tratamos de otra y de otra, y se agotan nuestras fuerzas y no hay esperanza para nosotros. Y decimos, realmente yo aquí me voy a morir porque yo no puedo dejar esta droga, yo no puedo sanar de esta enfermedad, o yo no puedo dejar de vivir como vivo. Este hombre no tenía nada, hermano, nada, a pesar de que ya estaba bien de su vista. Aquí dice, y ya estamos terminando, desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada, dice. Respondieronle y dijeron, en pecados eres nacido, todo. En pecado le dijeron al hombre, tú naciste en pecado, dice, todo. Y tú nos enseñas, y dice, y echaron fuera. Pero fíjese lo que pasa en el verso 35. Y oyó Jesús escuchó
que aquel hombre lo habían echado fuera, que ya no tenía nada, hermano, pero que ese hombre estaba testificando del poder de Dios, que era un hombre agradecido, alabado sea Cristo, pero ahora no tenía nada, no tenía nada. Y cuando, como le repito, cuando el Señor ve tu condición, que no tienes nada. ¿Sabe, hermano? Hay un ejemplo en la Biblia donde la reina Esther, ella ya no le quedaba otra salida. Y ella dijo, voy a orar yo y mis doncellas y vamos a ayunar y voy a ir a ver al rey. Y si perezco, dijo, y si perezco, que perezca. Pero ya no tenía otra salida más que ir a la presencia del rey. Ya no tenía a otro escape, ya no había otra salida, hermano, sino presentarse. Y si se presentaba y el rey no le ponía el cetro ahí, entonces ella iba a ser muerta. Pero hermanos, en ese momento ahí estaba el Señor con ella. Y en esta ocasión Jesús oyó que aquel hombre había sido expulsado. Y dice, y oyó Jesús que le habían echado fuera. Y hallándole, fíjese, hallándole, Jesús lo encontró, alabado sea Cristo. Dice que Jesús fue a donde estaba ese hombre, oyó eso y lo halló, dice, lo buscó. Amén, hermanos. Dice, oyó Jesús que le habían echado fuera. Dice, y hallándole, este hombre no fue a Jesús, Jesús volvió a él. Estaba solo, estaba triste, tal vez había dicho, pues ya no tengo nada. Mis padres no puedo entrar a la sinagoga, no tengo nada, a lo mejor hasta me expulsan de aquí. Pero Jesús lo buscó y dice, y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Antes este hombre decía, yo creo que es un profeta que me sanó. Le dijo a los fariseos. En esta ocasión Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, ¿y le has visto? Y él es el que habla fíjese bien, y le has visto y él es el que habla contigo. Alabado sea Cristo. Dice, y le has visto y él es el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor. Y adoróle. Y dijo Jesús, fíjese esta palabra, hermano. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hermano, estos fariseos, los sacerdotes, los judíos, todos ellos veían, pero estaban ciegos. Veían con la vista física, pero estaban ciegos espirituales. Este varón ahora veía con la vista física, pero también había abierto sus ojos espirituales, el Señor. Solamente en breve le voy a leer un versículo en Isaías 35:5. Ya estamos terminando. Isaías 35:5. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. 35:5 dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y también, hermano, voy a leer un versículo más en Isaías 42:7, este versículo más conocido, amén. 42 y verso 7 dice así: para que abras los ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Esta misma palabra, hermano, le fue dada a Pablo en Hechos 26:18, y esto lo estoy haciendo en breve, hermano, para no... Cuando Jesús fue enviado por el Señor, en Hechos 26, amén. Hechos 26, y vamos a ver el versículo 18, dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan. Ponga atención en esto, dice, para que abra sus ojos, pero dice, para que se conviertan. Primero abrir sus ojos, dice, pero ¿para qué? Cuando Dios te sana, hermano, como dice en Santiago,
perdona los pecados y salva, dice. ¿Amén? ¿Cuántos creemos esto? Dice el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados, para que formemos a ser parte de la familia del Señor. Alabado sea Cristo. Esto es bien importante, hermanos. Dios ahorita, hermanos, muchos están ciegos. Muchos están ciegos, hermanos. Y lo tienen todo. Y lo tienen todo, pero están ciegos. Y hay algunos, hermanos, que no ven, pero lo tienen todo. Hoy en esta ocasión, hermano, yo quiero que usted medite y vea, si una vez, se pregunte dentro de sí, si una vez el Señor le ha abandonado. Si usted, y no quiero decir, hermano, que en las buenas, no, yo me refiero, si usted en las peores circunstancias, en alguna circunstancia que usted ha pasado, o yo he pasado, es solamente que usted se lo pregunte y usted tiene la respuesta, ¿verdad? Si usted en una circunstancia muy difícil, si usted ahí, cuando ya no ha tenido esperanza, cuando ya no ha habido solución, si usted en ese momento que usted ya no esperaba nada de nadie, hermanos, si usted no sintió la misericordia de Dios, del Señor Jesucristo, yo solamente le invito, hermano, a que medite en esta palabra. Dios estaba ahí cuando el ciego fue echado afuera. Fue echado afuera. Cuando el mundo te desprecia, cuando el mundo te hace a un lado, cuando nadie quiere ni siquiera verte ya, y menos porque eres creyente. Cuando otros, es triste, hermano, este ciego no se avergonzaba. Decía, ese hombre es un profeta, porque para mí es siervo de Dios, porque nadie, si no fuera de Dios, pudiera hacer lo que él hace. Él creía de corazón en Jesús. Él testificaba. Nosotros a veces nos avergonzamos del evangelio. Decimos, no quiero que él sepa que soy cristiano, o aquel. O no quiero publicar algo, no quiero que vean que predico, porque van a decir que soy cristiano y me van a dejar de hablar a alguien. No, hermano, este hombre todo lo dejó, todo lo dejó. Esto es para que meditemos en nuestras vidas, hermano. Este hombre no tenía nada y testificaba del Señor. Testificó de Cristo. No se atemorizó, nunca dijo, no les digo quién fue porque me van a hacer algo, me va a pasar esto, va a venir consecuencias. No, él dijo, yo me sostengo y él es el Hijo de Dios, él es el Hijo del Señor, él es el Hijo de Dios. Le dijo a Jesús, ¿tú quién es, Señor? Para que yo crea. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y muchos teniéndolo todo, hermano, no podemos testificar a veces de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros pidámosle al Señor misericordia, hermanos. Dios es grande en misericordia, es grande en amor. Yo le digo, hermanos, cuando este hombre no tenía nada, Jesús llegó a él. Cuando tú no tienes nada, cuando ya no hay esperanza, cuando el mundo te ha echado a un lado, cuando te ha echado fuera, cuando el mundo te ha expulsado o te ha despreciado, y cuando todos te hacen a un lado, Jesús está ahí contigo. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Jesús está ahí. Cuando más lo hemos necesitado, Jesús ha estado ahí. Y a veces se nos olvida y estamos buscando solución por otro lado, pero Dios tenga misericordia, ¿verdad? Vamos a orar a la presencia del Señor. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, una vez más, que sigamos perseverando, hermanos. Quiero darle gracias a mi hermano David, a mi hermano Ediel, ¿verdad? Que bueno, ellos me invitaron y yo no había podido venir porque los carros estaban fallando y tenía problemas, pero vine aquí, traje el carro así fallando y sí funcionó bien, ha estado funcionando bien, gracias a Dios. Y vamos a creer por fe que va a seguir jalando bien el carro y vamos a poder venir todavía más, amén, hasta que ya podamos arreglar el carro. Entonces, por pronto aquí estamos y cuando podamos aquí estamos, gracias a Dios y a mis hermanos que empezaron y dieron un primer paso, hermanos, para empezar a predicar la palabra del Señor. En
En esta hora yo le voy a invitar que ore y acuérdese, hermano, si usted está solo, si usted está triste, ahí está Jesús. Si usted cree que no tiene nada, ahí está Jesús. Así, hermanos, el Señor cuando ve que ya te dejaron afuera, que te echaron para un lado, que te hicieron menos y que te expulsaron y que no eres nadie, tú que piensas que no eres nadie, pero Jesús está ahí, Jesús está ahí. Amén, hermanos, vamos a orar a la presencia del Señor y después estaremos dejando lugar a nuestro hermano con la alabanza o con la terminación, a mi hermano David. Vamos a orar a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, porque tú eres grande en misericordia, en amor, en gracia, Señor. Tú eres el que nos dio la vida, Señor, pero tú eres el que nos llamó, Señor. Allí donde andábamos en el pecado, Señor, tú te acordaste de cada uno de nosotros. Nos llamaste, Señor. Nos curaste, nos sanaste. Nos levantaste, Señor, de donde andábamos. Nos perdonaste de nuestros pecados, Señor. Te acordaste, Señor. Tuviste misericordia. Gracias te doy, Padre, porque hasta el día de hoy